está Víctor Andrés García Belaúnde, está enlazado con nosotros. Víctor Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos, aunque sea de manera virtual. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Mávila, un placer saludarte. De acuerdo, ¿qué espera ocurra mañana? ¿Qué cree que va a pasar? Analizando la coyuntura política después de haber escuchado a la presidenta el día de hoy y al premier Otárola, que por cierto ha dicho que él lo que quiere es tranquilidad para poder atender 2 partidos de fútbol, uno que era, me parece, esta noche, y el otro, el clásico que viene el fin de semana. Pero en fin, anécdota aparte, ¿cuál es su percepción, su lectura política de lo que ocurrirá mañana? Yo creo que los principales promotores de lo que va a pasar mañana o pasado también es el propio gobierno, porque han hecho una campaña tremenda en una serie de medios, han salido inclusive ministros que nadie conoce, a decir que vayan, pero todos que vayan con calma, en silencio y que no hagan bulla. Entonces, yo creo que los principales promotores es el propio gobierno, salvo que maneje información que no conocemos de fuera, pero no me parece que haya sido acertado que el gobierno salga a decir tantas cosas. Inclusive ha habido un jefe de la policía que ha dicho que van a haber 24.000 personas afuera. Es algo imposible que haya tantos policías en Lima para poder resguardar a cuántos. Si son 24.000, estamos hablando de ¿qué? De 1 millón de personas que van a tener que cuidar, porque para que lleguen 5.000 personas a Lima, que ellos dicen, o 8.000, no vas a sacar 24.000 personas. O sea, hay algo raro que no funciona. Me parece que lo de mañana va a ser exitoso o fracaso, un poco debido a la actitud del propio gobierno y cómo reaccionen ante la marcha que se van a venir, ¿no? Claro, ¿cuál sería para usted este factor por el cual deberíamos responsabilizar o considerar del éxito o el fracaso de lo que ocurra mañana al gobierno? El día de hoy leía la columna del señor Martín Tanaka en el diario El Comercio y él dice que este discurso oficial descalificador lo que hace es azuzar el sentimiento de la oposición. ¿Usted coincide con ese análisis? Bueno, un gobierno que tiene 90% en contra o 85%, que la gente está descontenta, con un Congreso tan desprestigiado que el 95% está en contra del Congreso, evidentemente es muy fácil hacer que la gente salga a la calle a protestar, aunque no estén pidiendo que vuelva Castillo necesariamente o que se vaya ella, pero solamente el hecho de que promocionen tanto esta marcha con calificativos o adjetivos que no son los adecuados y que digan que van a soltar a tantos policías afuera para vigilar a la muchedumbre que se supone que venga, me parece que eso es un incentivo que ellos están creando. Yo estoy seguro que lo de mañana no va a ser grandioso como ellos están promocionando algunos. No creo que vaya a ser tan numeroso o tan violento como haya sido en junio, en enero y diciembre pasado. Pero evidentemente mucha gente ya está asustada y no va a ir y va a paralizar la ciudad, no porque esté de acuerdo con la movilización, sino por lo que el gobierno ha dicho y ha asustado a tanta gente que al final hasta las bodegas van a cerrar. Por temor. Tengo varias preguntas para usted con relación al gobierno, aprovechando que estamos cerca de 28 de julio, pero me gustaría que veamos una nota sobre algo que ha dicho la presidenta también, cuando ella denomina a esta protesta como una protesta política e invoca a quienes estarían organizándola a que se esperen hasta las elecciones. Textualmente, veamos la nota y continuamos conversando. En la previa de la denominada tercera toma de Lima, la lideresa de Nuevo Perú, Verónica Mendoza, anunció su participación en la marcha y su respaldo a la movilización de la ciudadanía. La ex candidata presidencial no dudó en pedir nuevamente la renuncia de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Queremos reiterar nuestro pleno respaldo a la movilización que va a empezar el 19 de julio. En las que el pueblo demanda claramente justicia para las víctimas de la represión y que se vayan todos, Dina Boluarte y el Congreso, con nuevas elecciones, siendo estos los puntos de consenso de todos los sectores.
Además, la lideresa de Nuevo Perú volvió a catalogar como régimen mafioso al gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Llamamos a la ciudadanía a sumarse a esta movilización pacífica. Esta movilización es indispensable para ponerle freno a este régimen autoritario y mafioso que está copando una a una todas nuestras instituciones. En tanto, desde el Congreso, Eduardo Salguana, de Alianza para el Progreso, mostró sus discrepancias con esta marcha por no tener una agenda social. Este no es un movimiento reivindicativo, este es un movimiento estrictamente político. Y nos quieren que el país acepte un nuevo esquema político, un nuevo esquema institucional que no conduce absolutamente a nada positivo para la nación. Por su parte, el presidente del Congreso, José Williams, mencionó que el despliegue de la Policía Nacional debe ser el adecuado para ocasiones como esta y que ninguna medida de prevención es excesiva cuando se trata de evitar violencia. Creo que esta debe hacerse de modo ordenado, debe hacerse conforme a ley. Creo que lo que hace la Policía Nacional está en lo correcto. Siempre es bueno tener márgenes de seguridad elevados, siempre es bueno apreciar, ¿no?, que la amenaza que pudiera estar dentro de las marchas, porque evidentemente pueden haber o van a haber algunos que van a generar el desorden, debe ser tratada como tal. De igual forma, el cuestionado líder del Partido Perú Libre, Vladimir Cerrón, anunció que su grupo político participará de la denominada Tercera Toma de Lima. De hecho, a través de las redes sociales, el Partido del Lápiz anunció que marcharán por una nueva constitución. A Verónica Mendoza y Vladimir Cerrón se sumó el vacado expresidente Martín Vizcarra, quien también confirmó su participación en la marcha, así como los integrantes de su nuevo partido, Perú Primero. Verónica Mendoza, el Partido Morado, Martín Vizcarra, Vladimir Cerrón van a marchar el día de mañana. ¿Qué lectura podemos hacer de esa participación? Bueno, falta Antauro nada más, ¿no? Yo creo que están todos. Hay que recordar que todos estos han sido desplazados por Castillo de alguna manera al principio un poco y sobre todo por la Boluarte, ¿no? Todos estos que van a salir, que han aparecido en este video, son personas que están siendo desplazadas de los puestos claves que ellos lograron con Castillo, o lograron con Sagasti, o lograron con el propio Vizcarra. Como todos están siendo desplazados, ellos salen a protestar, en protesta contra la falta o su alejamiento forzoso de la ubre del Estado, del Tesoro Público. Así ¿aprovechamiento político, diría usted? ¿Capitalizar este descontento que hay con el gobierno y el Congreso? Siempre pasa lo mismo. Hay que recordar que el gran paro del año 77 que condujo a la Asamblea Constituyente y a la llamada de elecciones del parte del gobierno militar fue aprovechado por Sendero Luminoso, que aún no existía. Hay que recordar que Abimael Guzmán fue tomado preso después de ese paro y acabó en una carceleta que después, por vinculaciones con algunos militares de la época, lo soltaron. Entonces, siempre va a haber algún sector de radicales que van a aprovechar estas marchas para salir a protestar y tratar de llevar aguas a su molino, ¿no? De acuerdo. Ahora, hay indicios también que apuntan a que esta ya no será una protesta castillista, similar, digamos, muy parecida a la que vimos al inicio de año, luego de que la señora Boluarte asumiera el gobierno en reemplazo de Pedro Castillo, pero que hay otros ingredientes que se han sumado y hay un componente limeño importante. Verónica Mendoza ha dicho: la protesta o la movilización inicia mañana 19. Así como van las cosas, ¿cree que el gobierno y el Congreso tendrían que prepararse para más jornadas de movilizaciones de aquí en adelante? ¿Esto podría ser un desencadenante? Yo creo que lo que va a pasar mañana o en los próximos días, el éxito que puedan tener o que pueda haber, va a servir mucho para que el gobierno piense nuevamente en si es necesario o no adelanto de elecciones. Yo creo que sí, eso va a tener algún tipo de influencia,
Pero hay que recordar que el Perú está en crisis. Hoy día he escuchado a un exministro de Economía decir que ya hemos entrado en recesión económica. O sea, la economía que andaba por cuerda separada de la política, hoy día parece que no va por cuerda separada, sino que están yendo juntas. Y eso sí es peligroso. Y eso el gobierno no ha hecho nada para evitarlo, ¿no? Bueno, los gremios empresariales se han pronunciado. El gremio de los exportadores, por ejemplo, están cerrando el periodo entre enero y mayo en negativo. En negativo, comparándolo con relación al año pasado, cuando Castillo era presidente. Es evidente que el gobierno no está dando la talla. Y por otro lado, en el Congreso hemos visto casos escandalosos, ¿no? Escandalosos entre los que se quedan con parte del sueldo de los trabajadores o los que se van de viaje patrocinados por empresas privadas que definitivamente están haciendo lobby porque quieren, evidentemente, tener influencia en la clase política. ¿Cree que el camino entonces es el adelanto de elecciones? Bueno, es que yo creo que ante una crisis de esta naturaleza que se está profundizando, que no está saliendo adelante el país, sino que está profundizando sobre todo la parte, el brazo del país que es la economía. Si la economía está en receso, la crisis económica está siendo afectada por la crisis política, sí. Entonces al final la salida de la crisis siempre ante este tipo de hechos es un adelanto de elecciones. Sucede en cualquier parte del mundo, en cualquier país occidental y democrático, se llama elecciones para salir de una crisis. Aquí no se ha querido eso y por lo tanto la crisis se puede profundizar. Ajá. Importante, de cara al mensaje de 28 de julio, ¿qué debería hacer la presidenta si quiere mantenerse hasta 2026 y evitar que la calle finalmente obligue a ese adelanto de elecciones? Porque el Congreso ya archivó el proyecto y la presidenta se olvidó que ella en algún momento lo presentó, porque lo que ha dicho es que se esperen al 26. Bueno, el 28 debería ella primero cambiar el gabinete y luego hacer un plan de gobierno o anunciar un plan de su gobierno de adelanto de elecciones nuevamente. No será pues este año, evidentemente, puede ser el próximo año al final, pero tiene que buscar una solución alternativa para poder salir de la crisis, acortando su mandato presidencial. Porque además el tema no solamente es la presidenta, el tema es el Congreso, que está mucho peor que la presidenta. El Congreso está mucho más desprestigiado. El odio hacia el Congreso es mucho mayor que la presidenta. Y como ella no puede sacarlo al Congreso, entonces lo que tiene que hacer es adelantar las elecciones o digamos, obligar o exigirle o hacer cuestión de Estado para que el Congreso acceda junto con ella a que se vayan todos. Hay quienes dicen que la única posibilidad que tiene Dina Boluarte para adelantar las elecciones es la renuncia. ¿Se puede llegar a ese punto? Bueno, pero sería más traumático, ¿no? Porque el presidente del Congreso, que hoy día es Williams, que ya no lo es en una semana más, y que lo puede ser Vladimir Cerrón, de repente no sabemos, entonces eso va a ser mucho más complicado. Ellos podrían llamar elecciones, sí, pero va a ser mucho más complicado, va a ser mucho más traumático. Lo lógico es que ella, desde el poder que tiene y de todos los instrumentos que maneja, ella proponga una salida o un adelanto que ella misma puede fijar inclusive la fecha. Claro. Como lo hizo en su momento Morales Bermúdez en el año 78. Claro, pero ahí la decisión final la toma el Congreso. Y hoy por hoy, por ejemplo, ya se habla de una lista que tendría incluso voto suficiente, que podría encabezar Aragón, que está investigado por los niños de Acción Popular, y en la primera vicepresidencia Valdemar Cerrón. Imaginemos que esa mesa se consolidara. El Congreso siempre puede vacar a Boluarte. Entonces, ¿qué ocurriría? Esa mesa tendría que asumir el gobierno. Estamos ante un escenario bien delicado, porque como usted ha dicho, el Congreso está peor que el Ejecutivo frente a la población. El Congreso está en 6% en este momento y está camino al 1%. Y sigue bajando constantemente. Y entonces la solución no es que el Congreso asuma la presidencia de la República y llame elecciones. Ajá. La solución es que la presidenta de la República encare al Congreso, exija al Congreso y le plantee un plan razonable de programa electoral, ¿no?
de fechas electorales. Y en base a eso, el Congreso no va a tener ninguna salida, va a tener que aceptarlo finalmente, como lo aceptó el 2000 cuando Fujimori fugó del país, ¿no? Todavía no me ha convencido, Víctor Andrés, de que el Congreso vaya a aceptar una propuesta que venga por fuerte, clara, contundente y bien argumentada de la presidenta Boluarte en 28 de julio. Pero ¿qué le parece si revisamos el perfil precisamente del congresista que podría, de acuerdo por lo menos a las expectativas y al optimismo de este nuevo bloque que se describe como de centro izquierda, llegar eventualmente a la presidencia de la mesa directiva, el congresista Luis Aragón? Y continuamos conversando con Víctor Andrés García Belaúnde. A una semana de la elección de la nueva mesa directiva del Congreso, los posibles candidatos se van confirmando, así como las probables alianzas. Acción Popular eligió como su representante al cuestionado congresista Luis Aragón, que ganó el proceso interno a su colega Silvia Montesa, que tenía la aspiración de continuar en la más alta jerarquía del Parlamento. A pesar de que Aragón ha sido criticado por un presunto conflicto de interés al aceptar un viaje a España, pagado por una empresa china, en Acción Popular sostienen que sería la mejor opción para presidir el Congreso. Y con Aragón yo creo que se va a poner equilibrio a la mesa y figurativamente hablando, equilibrio también a la mesa en el sentido de que no solamente se va a hablar de los cuestionamientos de un lado, sino también del otro lado, ¿no? Por ejemplo, los viajes a Alemania de algunos congresistas que han sido pagados por instituciones privadas, ¿no? En tanto, en Cambio Democrático, el congresista Roberto Sánchez confirmó que existe un acuerdo entre las bancadas de izquierda que incluye a la mayoría de Acción Popular, con Aragón incluido. Además, Sánchez confirmó a Edgar Raimundo como el representante de su bancada para la lista que se presentará. Hemos reiterado, ratificado nuestra voluntad de ser parte de esa coalición que está integrado por Acción Popular, Perú Libre, el Bloque Magisterial, Perú el Bicentenario, Podemos Perú, Somos Perú y nosotros. En ese sentido, nuestra bancada ha elegido como su representante para la mesa directiva, porque es nuestra voluntad de formar parte en una conducción democrática de esta mesa, al congresista y nuestro vocero Edgar Raimundo. Por su parte, Perú Libre también respaldó la designación de Luis Aragón como posible candidato a la presidencia del Parlamento. Bueno, yo saludo, ¿no?, al colega congresista Aragón por su elección para candidato a la mesa directiva. Vemos un profesional que ha tenido consecuencia, ha tenido posición política. La mesa directiva que se está trasladando tiene que ser una mesa de centro izquierda. Mientras que en Alianza para el Progreso confirmaron que no se apoyará la postulación de Luis Aragón, marcando distancia de este bloque de centro izquierda, que según Roberto Sánchez ya tendría alrededor de 60 votos asegurados. Respetamos su postulación, tenemos el mayor de los aprecios, pero nosotros creemos que la alternativa para el país y para el Congreso va por otro lado. Los principales cuestionamientos contra Luis Aragón son sus presuntos vínculos con el gobierno del golpista Pedro Castillo. De hecho, fue incluido en la ampliación del caso Los Niños y se le investiga por una posible gestión a favor de allegados suyos para que logre puestos en el Ejecutivo. Ya a esta hora sumamos a la conversación al ex congresista Mauricio Mulder. Mauricio, muchísimas gracias por aceptar la invitación del programa. Al contrario, las gracias a ustedes. Bien, nos acompaña también Víctor Andrés García Belaúnde y yo le hacía una pregunta a él, se la traslado ahora a usted. ¿Quiénes van a marchar mañana y qué es lo que usted puede anticipar con su experiencia política? Bueno, esto es un trabajo estratégico que está haciendo la ultraizquierda para ver si el fracaso de la primera toma de Lima que quisieron hacer lo pueden en estos momentos llevar a una situación de arrinconar al gobierno y obtener mayores espacios para entrar a la estructura del Estado.
Yo no creo que vayan a tener la capacidad de derrocar al gobierno, ni tampoco que puedan sostenerse demasiado tiempo en este tema. De acuerdo a las informaciones que nosotros recogemos, también en el caso nuestro, a partir de nuestro partido, que tiene presencia en casi todos los lugares en donde se están justamente germinando este tipo de situaciones, no tienen los recursos económicos que tenían en la primera oportunidad, en donde los presidentes regionales y los alcaldes realmente bancaron lo que significó todo ese movimiento. En esta oportunidad hay mucho más trabajo que se ha hecho, pero al mismo tiempo tienen menos capacidad económica y probablemente esto va a ser como las marchas anteriores, que vendrá una cantidad de gente, darán vueltas por Lima, a lo mejor van a de todas maneras a buscar que haya violencia para echarle la culpa al Estado. Y en su defecto provocar para que justamente haya la sangre derramada que permita que se le acuse al gobierno. De manera que no siento yo que esto vaya a ser una situación en la que, como ellos deseen, va a cambiarse el gobierno o el Congreso en las próximas semanas. Acabo de detectar una importante diferencia entre lo que decía Víctor Andrés García Belaúnde y lo que usted describe, porque cuando conversábamos con Víctor Andrés más temprano, él decía que esta es una marcha en la que mucho ha contribuido el papel y la manera de abordar el asunto desde el gobierno. El propio gobierno tiene responsabilidad de que esto vaya a ser mediano, grande o violento finalmente. El hecho de que Verónica Mendoza, Martín Vizcarra, el Partido Morado y otras figuras se estén sumando a esta manifestación, ¿no le habla de un componente limeño o de un descontento que quieren capitalizar políticos que hoy por hoy no están o no tienen mayor respaldo y que hoy lo quieren ganar a partir de ese descontento? Es posible que haya esa intención por parte de algunos dirigentes políticos de Lima que creen que puede ganarse alguito y seguramente van a tratar de ponerse en esa situación. Pero no creo que sea algo decisivo, algo que vaya a cambiar el curso de lo que ellos están tratando de lograr. Y creo que simplemente significará que dentro de la ultraizquierda, como siempre ha sido su historia, se podrán generar varias facciones distintas y seguramente eso les permitirá en algún momento tener otra vez la posibilidad de hacer alguna movilización. Pero el gran problema de la ultraizquierda en nuestro país es que siempre ha estado dividida y nunca se han unido ni se van a unir nunca, porque tienen vertientes ideológicas que son mucho más difíciles para ellos de ceder que lo que corresponde en la vida política. Cuando uno tiene que buscar también coincidencias, ¿no? Claro, para no repetir todo lo que me ha dicho Víctor Andrés más temprano, me gustaría que el propio Víctor Andrés García Belaúnde le plantee a usted una hipótesis que ha desarrollado con nosotros sobre la única salida. Víctor Andrés. Bueno, yo creo que sí, la izquierda está siempre desunida, pero se unen solamente para protestar, ¿no? Cuando hay un tipo de protestas, ahí todos se unen, ¿no? Ahora bien, el tema yo creo que decía y lo repito, lo dije desde el primer momento, no es una cosa nueva, que las crisis políticas se solucionan siempre en democracia con elecciones adelantadas. En el Perú es complicado hacerlo porque hay que hacer una reforma constitucional, etcétera, pero se puede hacer y ya se ha hecho en el pasado. Creo que esa es la mejor solución. Y si estamos entrando en una crisis económica feroz en este momento y con una crisis política que viene de atrás, que no ha afectado a la economía, pero que ya sí está afectando a la economía, entonces el gobierno se va a deteriorar y la relación con el gobierno y el pueblo va a ser mucho más complicada mantenerla durante los próximos 2 o 3 años. Hay que recordar que los gobiernos, cuando han caído, los gobiernos débiles o autócratas o dictaduras o con poco sustento democrático, cuando han caído, en el caso de Fujimori el año 2000, el origen de esa crisis política finalmente era también económica y por eso es que cayeron. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado
en la crisis económica que puede golpear a todos y al final nadie va a defender al gobierno porque se sienten afectados económicamente. Señor Mulder. Bueno, no hay discrepancia. Yo creo que efectivamente el componente económico va a significar más adelante, no ahora, pero más adelante, una de las vertientes que pudiera tratar de utilizar la ultraizquierda para hacer quizá un tercero o un cuarto intento. Pero lo cierto es que hasta el momento yo no veo que tengan la capacidad de poner en jaque al gobierno y tumbárselo, que es lo que ellos están buscando, o por lo menos adelantar las elecciones, que tampoco lo están logrando. Y no creo que lo vayan a lograr porque la verdad es que el Estado peruano está trabajando inercialmente, es decir, los ministerios funcionan, los gobiernos regionales funcionan, están trabajando con el Ministerio de Economía a hacer sus obras, etcétera. Entonces hay un estado de cosas, digamos, de normalización de cómo funciona el Estado peruano, al margen de lo que los dirigentes políticos quieran hacer. Y si ellos en realidad están buscando que ocurra lo mismo que ocurrió en la anterior azonada o tomada de Lima, van a terminar dando vueltas por las mismas cuadras, yendo y viniendo hasta que se les acabe la plata y se tendrán que regresar nuevamente. Pero, a ver, estábamos planteando la posibilidad de que la única salida para esto, y es más, Víctor Andrés lo decía, es que en el discurso, en el mensaje a la nación, la presidenta Boluarte reconozca que es necesario adelantar los comicios. ¿Usted no cree que es necesario? Sí, claro. Cada vez que en un país, en cualquier parte del mundo, existe una crisis en la que se entrampa el Estado y existe una situación de ingobernabilidad, la solución siempre son los procesos electorales, sin duda alguna. Pero yo lo que veo, lo que vislumbro, es que quienes están detentando el poder en este momento tienen el prurito de mantenerse en el Estado y llevar las cosas hasta el año 26. Y no veo que haya una fuerza que los obligue a que se adelante el proceso electoral. La señora Boluarte no se va a salir por su cuenta y tampoco va a salir por el hecho de que pueda haber violencia, porque ya pasó una primera etapa en la que han habido 70 muertos y ya ha seguido ella en el poder y ha seguido funcionando el Estado peruano, y no creo que haya un cambio significativo que los lleve a una situación en la que renuncien a sus puestos, porque además ellos mismos, al renunciar, se estarían poniendo la soga al cuello, y obviamente el poder en este momento para ellos es su blindaje. Correcto. Así que yo pienso que debería haber elecciones. Lo teórico es que tiene que haber elecciones, pero lo real es que esto se está llevando hasta el año 26 con la complicidad del Congreso, que obviamente tampoco quieren renunciar a sus escaños. De acuerdo, les agradezco a ambos. Víctor Andrés ya se estaba parando, así que no lo interrumpo. Muchas gracias a ambos por compartir estas impresiones y estaremos expectantes, por supuesto, con lo que ocurra el día de mañana. Gracias y buenas noches.